Bueno, de nuevo, ya Ángela los había saludado, pero yo no los había saludado. Muy buenos días para todos. Y pedimos de nuevo disculpas pues por los impases que se presentan en estas partes técnicas de la operación. Quiero compartir con ustedes del manual de retención en la fuente que seguro ustedes ya tienen y han leído unas partes bien importantes. Voy a leer el 5 y el 6. No voy a leer consecutivo lo que he dejado de leer en el día de ayer. El mundo como lo hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No puede ser cambiado sin cambiar nuestro pensamiento. El hombre es un centro de pensamiento y puede originar pensamiento. Todas las formas que el hombre pueda crear a nivel físico han de existir primero en su mente. No puedes dar formas a una cosa sin haberla pensado con anterioridad. Los pensamientos son realidades físicas. Todo pensamiento de una forma sostenido en el tiempo y no contrarrestado por otros pensamientos da lugar a la forma. Voy a colocar un ejemplo bien sencillo. ¿Cómo pienso yo? ¿Positivo o negativo? Vamos a pensar que pienso positivo. Entonces siempre tendré éxito. En sentido contrario, si tú piensas negativo, te vas a reunir con personas que piensan de igual manera. ¿Y qué vas a crear en tu vida? Un entorno negativo de desastre, de desolación y de tristeza. Así funciona el mundo. Repito, todo pensamiento de una forma sostenida en el tiempo y no contrarrestado por otros pensamientos da lugar a la forma. Quiero ascender en mi cargo y todos los días lo pones en tu mente y lo visualizas. Al final, ¿qué terminas? Ascendiendo en tu cargo. Quiero aprender de impuestos. Entonces, todos los días dedicarte unos ratos, no voy a decir corticos, sino más bien larguitos, para volverse experto en impuestos. El pensamiento proyectado provoca un giro de las energías creativas del universo que trabajan a su favor. Para que ese pensamiento sea efectivo, debe ir acompañado al mismo tiempo de acción coherente. En pocas palabras, por medio del pensamiento las cosas nos llegan. Por medio de la acción las conseguimos. Por medio del pensamiento podríamos estar delante de una mina de oro, pero habría que cavar para obtener el metal precioso. ¿Cuál es la conclusión a todo lo que he creado? La respuesta la da Einstein. Somos arquitectos de nuestro propio destino. Somos dueños de nuestro destino porque somos dueños de nuestros pensamientos. Cuando el poeta Henley escribió "Yo soy el dueño de mi destino", el capitán de mi alma lo hizo en sentido poético, pero hay mucho de ciencia en esas palabras. Podríamos decir que el universo funciona del siguiente modo. Los pensamientos dominantes de nuestra mente, magnetizados por la emoción, imagen mental o prototipo espiritual, se transforman gradualmente en realidad física, gracias a la colaboración del universo, que pondrá todo lo necesario en nuestro camino para que esa realidad mental se convierta en realidad física. No tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso. Y eso podríamos decir que es casi todo lo que necesitamos para triunfar. Curiosidad, porque la curiosidad es la que lleva al descubrimiento, a indagar,
preguntar, corregir y en última instancia llegar a donde queremos llegar. El científico alemán apuntaba, lo importante es no dejar de hacerse preguntas. La mayoría de la gente dice que el intelecto lo que hace, perdón, la mayoría de la gente dice que es el intelecto lo que hace a un gran científico. Están equivocados. Es el carácter. Ese carácter de inquietud es el que empuja a seguir buscando sin descanso. Por eso él mismo concluía, no es que sea muy inteligente, es que estoy con los problemas más tiempo. Simple, no hay más. Quien busca, si persevera, encuentra. Si quieres aprender y avanzar, saca a pasear la curiosidad. Una frase más del físico alemán. El que no posee el don de maravillarse ni de entusiasmarse, más le valdría estar muerto porque sus ojos están cerrados. Mire que la, la página principal del manual de retención en la fuente es una foto suministrada por el telescopio James Webb. ¿Y quién era Einstein? El que vivía pegado de la astronomía, de la física y todo lo que el universo tiene que nosotros todavía no hemos conocido. Entonces, la foto del manual está armónica con los pensamientos de Einstein. No dejemos de ser curiosos, porque esa es la única manera de avanzar. Muchas gracias por escucharnos. Vamos entonces a mirar qué necesitamos saber también de actualización tributaria en el año 2024, año en el cual estamos, relacionado con hechos ocurridos en el año 2023. Vamos a mirar la jurisprudencia y la doctrina que tenemos para compartir. En la primera gráfica, ustedes encuentran una estructura piramidal de aquellas entidades del Estado que vigilan las normas tributarias. Entonces, empecemos a pensar. El Congreso, por iniciativa del Ejecutivo, expidió la ley 2277 del 2022, que tiene 96 artículos. Vamos a analizar del 1 al 96, o mejor el 1 y el 96. La Corte per se no entra a investigar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma. Tiene que haber algunas personas curiosas, como decía Einstein, que digan, aquí hay una norma que no armoniza con la Constitución. Entonces, la Constitución en el tema tributario vigila que aquellas normas que violan los principios constitucionales, pues, y que sean demandadas por los particulares, puedan ser declaradas inconstitucionales en su totalidad, puedan ser declaradas exequibles condicionadas, puedan ser declaradas exequibles bajo el entendido de, o totalmente inexequibles o totalmente exequibles. Vamos a contar una historia que nunca habíamos visto en Colombia. La ley 1943 del 18 fue declarada en su totalidad una reforma tributaria, pues, para que tenía vigencia en el año 2019 y tuvo vigencia por el año 2019, fue declarada en su totalidad inconstitucional por vicios de trámite. O sea, no se hicieron los seguimientos necesarios para su discusión y aprobación en el Congreso compuesto por, o mejor, en el Congreso compuesto por la Cámara y por el Senado. ¿Listo?
no se siguieron los pasos obligatorios para que nazca una ley de orden tributario. Entonces, esa ley fue declarada totalmente inconstitucional, pero la Corte no podría dejar sin normas vigentes el año 2019. Entonces le dijo al legislativo, estas normas provisionalmente van a quedar vigentes por el año 2019 hasta diciembre 31, hasta que el Congreso expida otra norma de ley tributaria que reemplace a la anterior. Y así nació la ley 2010 del 19, que reemplazó la ley 1943 del 18 en su totalidad y le agregaron algunas normas nuevas y eso estaba bien. Inclusive cambiaron algunos textos que contenía la 1943 que para ese momento pues no eran importantes o era necesario modificarlas. Entonces, en el orden piramidal tenemos primero la Corte Constitucional, que vigila que las leyes estén acordes o condicionadas a los principios constitucionales. Cualquier norma que no armonice con los principios constitucionales puede ser declarada, como ya lo dije, inconstitucional, parcial, total o constitucional en su totalidad. Les recuerdo que de la ley 2277 ha habido demandas de muchos de esos artículos y muchos han sido declarados exequibles y algunos han sido declarados inexequibles en su totalidad, otros en parte de los artículos y otros, como lo vamos a ver más adelante, la Corte le cambió la redacción y lógicamente quedó una norma totalmente nueva. El segundo ente regulatorio de las normas tributarias en el orden piramidal está conformado por el Consejo de Estado. Entonces, el Consejo de Estado, ¿qué revisa? Revisa que los decretos reglamentarios y los conceptos de la DIAN estén en armonía con las leyes. Hay decretos reglamentarios que el Consejo de Estado ha decretado o declarado nulos. ¿Por qué? Porque no están en armonía con el contenido del artículo de esa ley. Entonces, el Consejo de Estado tiene la autoridad suficiente para decir es nulo. Un artículo declarado nulo, para que de una vez lo sepan, es como si no hubiese existido. O sea, cuando un decreto reglamentario está en contravía de la ley y el Consejo de Estado le da la sentencia de nulidad, es como si ese decreto no hubiese existido. Pero el Consejo de Estado, norma general, respeta las situaciones jurídicas que ya se han consolidado durante la vigencia de este documento. Muy bien. Y por último está la DIAN. La DIAN coge una ley, coge un decreto reglamentario y emite oficios o emite conceptos. Y dirán, debe entenderse de esta manera. Los conceptos de la DIAN tenemos que entender lo que es de obligatorio cumplimiento para los funcionarios de la DIAN. Ellos tienen que acogerse a la jurisprudencia de oficios y conceptos emitidos por la DIAN. Ellos no se pueden, digamos, en el momento de revisar a un contribuyente, pensar diferente como viene pensando la DIAN en diferentes o en algunos conceptos emitidos sobre este tema. Pero para nosotros los particulares no es de obligatorio cumplimiento. Nosotros podemos dejar de aplicarlos. Y en el día que aparezca una discusión con funcionarios de la DIAN, pues nosotros vamos a hacer nuestro derecho y el derecho es que para nosotros esos conceptos no son de obligatorio cumplimiento. Los cumpliremos si nos conviene o no los cumpliremos si no nos conviene o no queremos y vemos algunas ventajas importantes para tomar una decisión en tal sentido.
Vamos a seguir entonces, o mejor, vamos a analizar de la Corte Constitucional la primera sentencia o una de las sentencias emitidas en el año 2023. ¿Sí? Tiene que ver con las empresas ubicadas en zona franca. Empresas ubicadas en zona franca. Yo le voy a dar aquí un menor tamaño a esto para que nos permita. Muy bien. ¿Qué dijo la Corte Constitucional o qué demandaron? Demandaron el artículo, o sea, un abogado o una persona natural cualquiera con conocimientos en normas tributarias, demandaron el artículo 11 de la ley 2277 que estableció unas tarifas diferentes para las empresas de prestación de servicios o de fabricación de bienes ubicadas en zonas francas. Recordemos, en Colombia existen zonas francas. ¿Qué son zonas francas? Son parte del territorio nacional a donde pueden llegar bienes del exterior sin necesidad de hacer un registro de importación. Es una entrada libre a ese lugar que está lógicamente delimitado, enmallado, está totalmente diferenciado del resto del territorio colombiano. Pensemos que aquí en Río Negro, aquí cerquita y aquí en Caldas, hay zonas francas. Empresas pueden considerarse una zona franca, una sola empresa. Entonces, el territorio que ocupa esa empresa es considerado zona franca. Entonces, para efectos de importaciones pueden entrar mercancías sin necesidad de nacionalizarse. Y segundo, pueden recibir mercancías como una exportación del resto del territorio aduanero nacional, que se llama el TAN, Territorio Aduanero Nacional. Quien vende a una empresa de fabricación de bienes o de prestación de servicios ubicada en zona franca está exportando. Y como está exportando, para él procesar o reprocesar artículos o bienes o para él enviarlos al exterior, se considera exportación y por ende no se cobra el IVA. Ojo, solo para efectos del comercio internacional se considera como si fuese otro país, no para otros efectos. He ahí que las empresas ubicadas en zona franca, cuando yo le vendo, ellos me deben hacer retenciones en la fuente, porque son ambas empresas están ubicadas dentro de Colombia, una región llamada Zona Franca, que es parte del territorio colombiano, y el TAN, que es el resto del territorio aduanero nacional. Ellos harán retención porque las divisas no provienen de otros países, provienen de una empresa. Para efectos de comercio internacional se considera como otro país. Entonces, este artículo 11 de la ley 2277 dijo, la tarifa para empresas ubicadas en zona franca será el 20% sobre los bienes que exporten y el 35% sobre los bienes que no exporten. ¿Sí? Y tenían la posibilidad de que las empresas hicieran un plan de exportación, un programa de cuánto iban a exportar a partir del año 2023 y 2024, y si lo cumplían, pues pagaban la tarifa del 20% sobre todo lo exportado y 35% sobre aquello que no se exportó. Entonces, esta norma fue analizada por la Corte Constitucional y concluyó diciendo que se violó los principios de buena fe y confianza legítima, que lo tenemos resaltado acá. Aquí tenemos resaltado buena fe o confianza legítima. Vamos a cambiar este vamos a ponerle un colorcito más vivo. Muy bien. Entonces, aquí nos está diciendo la norma que la buena fe y la confianza legítima son los principios constitucionales que se violaron. ¿Por qué adujo la Corte la violación de estos principios constitucionales? Porque ya las empresas que habían decidido ubicarse en zonas francas
habían hecho unas inversiones condicionadas a unas situaciones específicas durante un término específico. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Vea, todas las empresas que a la vigencia de la ley, o sea, hasta el 13 de diciembre del año 2022, estaban ubicadas en zona franca con todos los reglamentos y con todos los permisos, o sea, ya estaban con permisos para operar como zonas francas, conservan sus tarifas. ¿Qué significa eso? Pues van a conservar su tarifa del 20% o algunas como en Cúcuta tienen tarifa del 15% o algunas, perdón, que tienen contratos de estabilidad jurídica, conservarán las condiciones especiales que estabilizaron eh, esos contribuyentes. Muy bien. Entonces, es muy clara la decisión de la Corte. Vamos a ver entonces cuántas tarifas van a quedar para estas empresas ubicadas en zona franca. Las que estaban constituidas hasta el 13 de diciembre del 2022, la tarifa que tenían, 20 o 15%, depende de dónde estaban ubicadas. ¿Sí? Y las nuevas empresas que se ubiquen en zona franca tienen que dedicar la totalidad de sus ingresos para producir bienes con destino a la exportación, siempre y cuando quieran gozar de la tarifa preferencial del 20%. Sobre sobre aquellos ingresos que no se generen por la exportación, pagarán la tarifa del 35%. Aplica también a las empresas de servicios. Entonces, seguramente hay muchos hospitales que son zonas francas o fundaciones que son zonas francas donde van a incentivar el tratamiento para personas ubicadas en el exterior que viajan a Colombia a utilizar los servicios de salud que en Colombia tenemos muy buena calidad y mucha economía en este tipo de servicios. Entonces, si yo soy una empresa que apenas me voy a constituir o voy a solicitar estar en zona franca, pues tendré las tarifas del 20 y del 35% con este esquema. Esto tiene, pues, lógicamente unas vigencias temporales para los años 23 y 24 que ustedes pueden mirar ahí. Entonces, la sentencia 384 de octubre 2 del 23. Existe una segunda sentencia de la Corte Constitucional. Es la sentencia C390 de octubre 4 del 2023. Demandaron una prórroga que hizo la ley 2277 en su artículo último, que es el 96 de las derogatorias, dijo que los decretos legislativos 560 y 772 del 2020, que consagraban un régimen de insolvencia para las empresas, le daban vigencia hasta el 31 de diciembre del 2023. ¿Qué dijo la Corte entonces en esa sentencia? Dijo o refutó las razones que expusieron las entidades oficiales que participaron dentro de este proceso de demanda de este artículo. Y dijeron, pues, a ver, este no era el motivo de la ley. Si este no era la unidad de materia de la ley, porque la ley tiene un título, ¿cierto? La ley 2277 tiene un título y lo voy a decir así, Ley para la Igualdad y la Justicia Social. Así es el título de esa ley. Entonces, estos decretos legislativos expedidos en el 2020 con motivo de la pandemia, pues tenían vigencia hasta el año 2022. Mediante la ley 2277 se le dio un año más de prórroga y lo demandaron y la Corte Constitucional dijo, sí señor, tienen razón, no hay unidad, no hay conexidad de la ley para la igualdad y la justicia social con estas normas que tienen que ver con procesos de insolvencia de las entidades que tienen dificultades para sobrevivir. ¿Sí?
Entonces, no son armónicos. Al no ser armónicos, entonces, o no tienen tener conexidad con la ley, declararon que viola el principio constitucional de unidad de materia. Ustedes van a entender también que en el Plan Nacional de Desarrollo se dictan muchas normas de impuestos y casi siempre estas normas han sido demandadas y declaradas inconstitucionales o inexequibles. ¿Por qué? Porque es que el plan de desarrollo no se puede confundir con las normas tributarias, salvo que tenga conexidad de que para poder recaudar los recursos de un programa del Plan Nacional de Desarrollo, hace falta desarrollar una, un tema tributario con el único objetivo de atender los recursos de ese Plan Nacional de Desarrollo. Y aún así, hemos visto que la Corte, casi todas las normas del Plan Nacional de Desarrollo que han sido demandadas, han sido decretadas o declaradas inexequibles. Tenemos una tercera sentencia, la sentencia C489 de noviembre 16 del 2023. Yo me atreví a publicar esta norma por acá. Bueno, no, lo que busca, perdón, lo que busca esta norma, el artículo 19 de esta ley, el parágrafo primero, es decirle a las empresas que tienen la explotación de los recursos naturales no renovables que pagan regalías al Estado, donde en el parágrafo primero del artículo 19 dijo la contraprestación económica a título de regalía, de que tratan los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, no será deducible del impuesto sobre la renta, ni podrá tratarse como costo ni como gasto en la determinación de las utilidades. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Precisamente argumentado pues por los demandantes. Esta norma viola los principios de justicia y de equidad. A ver, si yo como empresa que exploto oro o exploto carbón o petróleo o cualquier otro producto que está como recurso natural en el subsuelo, le pago al Estado Nacional por orden constitucional unas regalías habida cuenta de que el subsuelo es de propiedad del Estado. ¿Cuál es la razón por la cual eso que significa para mí un costo, una erogación, no se convierte en deducible? La Corte hace alusión al artículo 26 del Estatuto Tributario y dice, será renta líquida agravable todo ingreso que perciba el contribuyente que tenga la capacidad de enriquecer. Esta regalía, este costo o este gasto que le toca erogar a los que explotan los recursos naturales, no los enriquecen a ellos, al contrario, los empobrecen. En un ejemplo sencillo, si una empresa tiene unos ingresos de 1.000 millones de pesos y pagó 100 millones de pesos por regalías, pues la norma que es lo que le está diciendo, si en vez de tener una utilidad de 1.000, usted va a tener una utilidad de 1.100. Entonces vuelva y págueme impuestos sobre esos 100 de regalía al tenerlo como un gasto no deducible. Entonces, la Corte encontró que esta norma violaba el artículo 95 raya 9 o 95.9 más bien, o numeral 9 del artículo 95 de la Constitución, porque está decretando una inconstitucionalidad, o mejor, existe una ilegalidad, inconstitucionalidad o inequidad violando los principios de justicia y equidad frente a otros contribuyentes que posiblemente tienen que pagar otros costos y otros gastos para hacer cosas iguales, iguales no, sino similares. Otra empresa que se dedique a otro rubro y le toque pagar otros costos y otros gastos, la norma no le ha dicho que es no deducible. ¿Por qué? Todos los costos y gastos que tengan relación de causalidad con la obtención de la renta son deducibles, salvo que exista una norma específica que diga que son no deducibles. Aquí tenemos el artículo 19
de la ley 2277 diciendo ese tema. Entonces, conclusión, por el año 2023 en su declaración de renta, habida cuenta que esta sentencia ocurrió el noviembre 16, las compañías que pagaron regalías tienen derecho a tomárselos como costo o como deducción y por ende a minorar, tener una minoración de la renta líquida gravable y pagar menos impuestos. Existe otra norma que todavía no ha terminado de producir sus efectos. Se llama el impuesto al plástico de un solo uso. Artículos 50, 51 y demás y siguientes hasta el 53 de la ley 2277. Pero los demandantes solo demandaron los artículos 50 y 51. ¿Cuál fue la razón de esta demanda? Vamos a detenernos en la margen derecha y mirar cómo estaba, cuál era el contenido del artículo 50 de la ley 2277. Entonces, este artículo 50 de la ley 2277 del 22 decía, ¿quién es productor o importador? Entonces dijo, es la persona natural o jurídica que con independencia de la técnica o venta utilizada, incluidas las ventas a distancia o por medios electrónicos, cumpla con alguna de las siguientes características. Así nació la norma. Fabrique, ensamble o remanufacture bienes para su comercialización en el territorio colombiano que estén contenidos en envases, embalajes o empaques de plástico de un solo uso. Y el segundo, importe bienes para su comercialización en el territorio colombiano que estén contenidos en envases, empaques o embalajes de plástico de un solo uso. Entonces miremos cómo la norma quedó redactada bajo el punto de vista de que el sujeto pasivo del impuesto es todo aquel que produzca bienes y que para poderlos vender por cualquier medio que utilice, vaya los empaques, vale o envase en plásticos de un solo uso. Entonces, el impuesto al plástico de un solo uso, solo con esa norma, como estaba, solo gravaba a quienes vendan cualquier clase de bienes y para venderlos los empaque en base o embale en plásticos de un solo uso. O sea que sería pues, si yo hago empaques de 50 kilos, pensemos en los concentrados para animales, vienen en empaques de 40 kilos, no de 50, de 40. Los químicos, los fertilizantes vienen en empaques de 50 kilos. Entonces, todo aquel que empaque un fertilizante o un concentrado para animal en vamos a decir, en un costal plástico, como se usa el término antioqueño, el que tenía que pagar el impuesto era el que vendiera el concentrado o vendiera el fertilizante empacado en esa bolsa plástica de un solo uso. Si es que ese costal o bolsa plástica se considera un solo uso, que eso está también entre comillas. Muy bien. Entonces, el segundo punto era quien importara bienes que vinieran empacados, envasados o embalados en productos plásticos de un solo uso. Entonces, en el momento de la nacionalización de los bienes, en el momento de entrada al país, yo tenía que decirle a la DIAN, cóbreme el impuesto al plástico de un solo uso, porque estos repuestos que traigo aquí traen tantos empaques de tantos gramos. Entonces, yo pago el impuesto. Es así, fue la norma inicial, artículo 50 de la ley 2277. Observen ustedes cómo aquí hemos decidido tachar. Hemos decidido tachar bienes para su comercialización en el territorio colombiano. Miremos esto que está tachado. ¿Sí? Abajo también, bienes para su comercialización en el territorio colombiano que estén contenidos en. ¿Qué dijo la Corte? La Corte dijo
vamos a resolver este tema de inconstitucionalidad de esta norma porque el sujeto pasivo no armoniza con el responsable del impuesto. En el artículo 51 de la ley 2277 se dice que el responsable es el productor y también dice el responsable es el importador. Entonces la Corte cogió y tachó lo que yo tengo subrayado acá. En negrilla está subrayado lo que la Corte dijo. Vamos a quitarle a estos dos numerales 1 y 2 del literal C del artículo 50 del Estatuto Tributario los siguientes términos. Bienes para su comercialización en el territorio colombiano que estén contenidos en. Solo eso, lo que está en negrilla. Entonces, ¿cómo queda el primero? Entonces, son hecho generador. El que fabrique, ensamble o remanufacture envases, embalajes o empaques de plástico de un solo uso. Cambió totalmente la norma. Aquí yo lo estoy diciendo. Cambió el sujeto pasivo. Cambió el sujeto pasivo. Muy delicado. Yo nunca había visto a la Corte sacar normas o mejor resolver situaciones de esta naturaleza, porque ya vamos a ver unos efectos demasiadamente delicados sobre ese tema. Entonces, ese artículo 50 queda que los hechos generadores es los que fabriquen envases, embalajes o empaques de plástico de un solo uso, hasta ahí. Y en la importación, el que importe envases, embalajes o empaques de plástico de un solo uso. Voy a leer este contenido de la sentencia de la Corte. Para la sala, esa falta de correspondencia es evidente y genera una indeterminación insuperable en relación con aspectos indispensables para garantizar los principios de certeza y seguridad jurídica en el contexto del impuesto nacional a los plásticos de un solo uso. Lo anterior, no solo por cuanto el elemento pasivo del tributo se encuentra estrechamente relacionado con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del literal C del artículo 50, que fijan contenido, sino que de mantenerse la expresión discordante, se llegaría a la conclusión de quien está sujeto al impuesto no puede realizar el hecho generador y quien realiza este último no es sujeto pasivo del tributo. Eso fue lo que hizo la Corte o los motivos que tuvo la Corte para quitarle esas expresiones. Pero miren que los demandantes, aquí hay una y que yo voy a llamarlo una inconstitucionalidad de la Corte. Nunca demandaron la expresión que está aquí abajo para su comercialización en el territorio colombiano. Eso nunca lo demandaron. Y eso cambió la norma, pero sustancialmente. Voy a volver a mirar para que la volvamos a mirar. La persona que fabrique, ensamble, remanufacture bienes para su comercialización en el territorio colombiano. Solo se grababan los plásticos de un solo uso para comercialización en el territorio colombiano. Y solo se grababan los importados para su comercialización en el territorio colombiano. Pero resulta que Colombia es un gran exportador. Y entonces, los plásticos que se fabriquen para exportar quedaron grabados con el impuesto al plástico de un solo uso, que eso no fue lo que se demandó. Entonces, esa expresión que yo resalto acá en esta página, me parece que algún abogado que nos esté escuchando o algún amigo de quienes nos escuchan tiene un elemento para decirle a la Corte que reverse su sentencia en este sentido, que no le quite a la norma para su comercialización en el territorio colombiano, que eso no fue lo que se demandó. La Corte cogió el camino más fácil y es que cogió la frase como estaba redactada, bienes para su comercialización en el territorio colombiano que estén contenidos en los dos puntos.
Eso tiene unos efectos malucos para todos los contribuyentes. Vamos a ver entonces qué efectos produce el cambio de la norma. Ustedes habían visto a la Corte Constitucional legislando, pues ya lo encontramos en Colombia. Eso debe ser completamente inconstitucional o ilegal. ¿Qué efectos tenemos entonces en la norma en este momento? El primer sujeto pasivo del impuesto fue el productor de cualquier clase de bienes que al enajenarlos se entregaran envasados, empacados o embalados en productos plásticos de un solo uso. O sea, antes había un sujeto pasivo y era el que produjera bienes y los empacara, envasara o embalara en plásticos de un solo uso. Y el importador de bienes que entrara al país, bienes embalados, empacados o envasados en plástico de un solo uso. El tiempo de vigencia de este impuesto fue entre el 1 de enero, no, del 2023, perdón, con el cambio de la norma, aquí dije una mentira, el tiempo de vigencia de esta norma fue entre el 13 de noviembre, lo voy a corregir. Voy a corregir esto aquí. Voy a corregir esto entre, y ustedes lo corrigen ahí, me colaboran y me excusan, entre el 13 de diciembre del 2022 y noviembre del 2023. Entonces, así va a quedar. Perdón, entre el 13 de diciembre del 22 y noviembre 22 del 2023. Así nos va a quedar la. Hay un responsable que está entre el día del que nace la norma, lógicamente tiene vigencia a partir del 14 porque fue publicada el 13, entre el día del que nace la norma y noviembre 22 del 2023, fecha de sentencia de la Corte Constitucional. Y ese sujeto pasivo es el que vemos arriba, el que produzca bienes empacados, embalados, listo. Y hay un nuevo sujeto pasivo. Ojo, aquí no se, perdón, en este primer hecho generador y primer sujeto pasivo, no se tienen en cuenta las exportaciones de plásticos, ¿sí? Y alguien pudo haber importado, pues exportado a otro país. Entonces, las ventas en el territorio nacional era lo único grabado con este impuesto. O sea que lo vendido del comercio internacional no se tiene en cuenta. Y hay un segundo sujeto pasivo que arranca el 23 de noviembre del 2023 hasta la fecha, ¿cierto? Según el contenido de la sentencia de la Corte Constitucional. Pero hasta el día de hoy la Corte no ha dicho quién va a pagar los efectos de la norma nueva, ni, o sea, durante el tiempo que estuvo vigente la norma, y quién lo va a pagar. Lógicamente, quien va a pagar con la nueva norma van a ser los productores de bienes plásticos de un solo uso, envases, empaques o embalajes de plásticos de un solo uso. Eso van a ser los nuevos sujetos pasivos de ese impuesto, que arrancan el 23 de noviembre del 2023. Hubo platas que se cobraron porque con los conceptos que sacó la DIAN, que también fueron demandados ante el Consejo de Estado, cosa que hoy no tiene relevancia en vista de que la Corte Constitucional cambió la norma. Entonces, hay que buscar qué va a decir la Corte sobre ese impuesto. Si entre el 13 de diciembre y noviembre 22 no se causa el impuesto. ¿Por qué? Nació una nueva norma por parte de la Corte Constitucional, ¿cierto? Que nos está diciendo
señores, ustedes son o no son responsables de este impuesto. Y lo segundo, si es que la Corte es capaz de decir, eso vale desde que nació la ley y van a responder por ese impuesto los que producen envases, empaques o embalajes en plástico de un solo uso. Norma que se puede demandar en cualquier momento, porque ese no era el contenido de la norma. Esta es la sentencia más delicada de la Corte Constitucional expedida en el año 2023. Bueno, esta y enseguida vamos a ver otra del régimen simple, que tiene unos efectos que la Corte no dijo y no ha dicho hasta el momento. Entonces no sabemos todavía. En febrero se vence el plazo para pagar estos impuestos. En febrero ahorita del 2024, ¿cierto? Y sin embargo la Corte no ha dicho quiénes son los que deben pagar estos impuestos. Muy bien. Vamos a mirar otra sentencia de la Corte Constitucional. Muy bien. Es la sentencia 540 del 2023. Esta sentencia, ¿qué nos dijo? Vea, no se puede sacar un régimen simple para los profesionales de la salud y de la educación. Aquí lo podemos visualizar dentro de las normas derogadas. Aquí lo podemos visualizar. ¿Ve? Aquí en esto que está señalado con rojo están las tarifas que existieron hasta diciembre 5 del año 2023, fecha de la sentencia, para los profesionales independientes y las profesiones liberales dedicadas a la educación y a la salud, que les dieron un regalito frente a nosotros los demás pacientes que no estamos en ese sistema de salud y de educación, sino que tenemos otras disciplinas. Entonces, ¿qué dijo la Corte? No puede haber un trato discrecional para las profesiones liberales, llámese en cabeza de una persona natural o en cabeza de sociedades. No puede darse un trato más de un mejor favorecimiento a quienes trabajan en la educación y en la salud frente a los demás profesionales. Entonces se deroga esa norma de los profesionales independientes y se revive. Aquí está dicho en esta expresión, se revive las tarifas de los profesionales independientes junto con el monto de los ingresos obtenidos en el año. Recordemos, para los profesionales de la salud y educación, el tope de ingresos era hasta 100.000 VT y para las demás profesiones liberales era hasta 12.000 VT. Entonces, hubo un trato discrecional entre personas y sociedades de diferentes profesiones, dándole prelación a la salud y a la educación. Entonces, revivir la norma. Entonces, la norma que se revive es la tarifa de profesionales independientes que existía hasta hasta el 2022, que la incorporó la Corte diciendo, ¿cuál es esa tarifa? Aquí la podemos visualizar. Observemos cómo son mucho más altas que las otras, mucho más altas que las otras. Y los profesionales independientes, la norma derogada decía 7.3 y 8.5, pero hasta 12.000 VT, no más. En cambio, aquí le dijeron, decrétase la reviviscencia. Ese fue el término utilizado por la Corte, ¿cierto? Para estas tarifas de los profesionales independientes. Esto tiene unos efectos delicados. Esto tiene unos efectos delicados. Vamos a ver si soy capaz de quitarle este puntero a esto.
Muy bien. Muy bien. Ya me dejó mover las páginas. ¿Qué efectos tiene? Entonces se presentan dos derogatorias. La primera en el monto de los ingresos anuales para las profesiones en general y la segunda un incremento en las tarifas para profesiones de la salud y la educación. Y lógicamente un incremento en las tarifas para las profesiones liberales en general, porque a todos los grupos del régimen simple le rebajaron las tarifas a partir del 2022, menos a nosotros las profesiones liberales. Entonces, ¿hasta qué fecha tiene vigencia la norma derogada? La Corte no dijo tampoco. La norma se deroga el 5 de diciembre del 2023. Entonces uno se pone a pensar, ¿será entonces que las tarifas antiguas quedaron vigentes hasta el 5 de diciembre? Pero es que el 5 de diciembre es antes de terminar el año. O terminado el año, la norma no existía y la reminiscencia se aplica desde el 1 de enero del 2023, caso en el cual los profesionales de salud y educación tienen que liquidar otras tarifas que son mucho más altas. Entonces, la Corte hasta hoy no ha definido cuáles van a ser los efectos. Otro efecto, ¿con qué tarifa o con qué monto de ingresos debe un profesional independiente ingresar al régimen simple? ¿Con los 12.000 VT? Hoy le toca escoger los 100.000 VT. Esa me parece que está más clara, porque a diciembre 31 del 2023 estaba vigente los 100.000 VT. Sin embargo, hay muchos asesores que piensan cosas diferentes sobre esta norma. Y dicen, la Corte cambió las normas y las normas que son de periodo arrancan la vigencia en el primer día del periodo siguiente. Quiere decir que aunque la quitaron en diciembre 5, está vigente hasta diciembre 31, cosa que yo no comparto. Pues, o sea, pensamiento que no comparto. Nos preguntamos como tercer punto, las personas ubicadas en el régimen simple por el 2023 deberán liquidar sus impuestos con las tarifas existentes o con las nuevas tarifas de las profesiones independientes que son más altas. Los profesionales independientes en general pueden tomar como ingreso del año anterior 12.000 o 100.000 VT. ¿Sí? O sea, aquellos demás que estaban hasta 12.000 VT, ya hasta diciembre 31 se les amplió el rango, son 100.000 VT. ¿Le subieron las tarifas? Sí, le subieron las tarifas, pero es hasta 100.000 VT. Y el sexto bimestre del año deberá liquidarse con las tarifas derogadas o con las nuevas tarifas. Uno se pregunta entonces, la Corte no ha dicho esto. Recuerden que cuando hay una sentencia de la Corte, sale un comunicado de prensa y en el comunicado de prensa no está todo el contenido de la sentencia de la Corte. Y hasta la fecha de este seminario no conocíamos cuál era el significado de la Corte. Nos vamos entonces al Consejo de Estado. Vamos a analizar sentencias del Consejo de Estado. ¿Sí? Recordemos, ellos derogan decretos reglamentarios que estén en desacuerdo con las leyes o conceptos que estén en desacuerdo con los decretos reglamentarios o con las leyes. Primera demanda ante el Consejo de Estado. Se demandó un artículo del decreto reglamentario 1625 del 16, el 12127-1, que está aquí transcrito en la parte izquierda y dice aquí para la producción de bienes o de servicios. Entonces, el IVA de activos fijos, decía el decreto reglamentario, que tenía derecho a descuento tributario, era únicamente aquellos activos fijos dedicados a la producción de bienes o servicios. Y la Corte dijo, bueno, ¿y qué pasa con las demás actividades? Las demás actividades como son de servicios, de comercialización, etcétera, etcétera, ¿por qué quedaron excluidas de ese beneficio? Entonces el Consejo de Estado nos dice en esta sentencia que se deroga para la producción de bienes o servicios el numeral cuarto del artículo 12127-1. Se deroga. Entonces,
El IVA en la compra de activos fijos aplica a todas las actividades productoras de renta. Yo me puedo descontar el IVA, me lo puedo descontar desde que el activo adquirido sea activo fijo y obviamente pues sobre el mismo me hayan cobrado el IVA. Recuerde que es un descuento tributario que me puedo tomar en el año de la operación o en el año de entrar en operación los bienes que estoy construyendo, ¿sí? Y en los años siguientes hasta agotar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sentencia 25400. Esta sentencia es del 10 de noviembre del 2022. Me fui un añito más atrás porque tiene una trascendencia grandísima, grandísima, grandísima. Esta, no, esta hojita que tengo acá no se la regalé, pero es que es el artículo 90 del estatuto, que me dio por copiarlo para hacer las cosas más amenas y más fáciles. Copié una parte del artículo 90 del estatuto tributario. ¿Y qué fue lo que los demandantes cuestionaron de esta norma? Cuestionaron un concepto de la DIAN, que la DIAN, como la norma dice, el artículo 90 dice, determinación de la renta bruta en la enajenación. ¿Qué es enajenar? Volver ajeno un bien de activos y valor comercial de operaciones sobre bienes y servicios. Y dice, la renta bruta o la pérdida proveniente de la enajenación de activos a cualquier título. O sea, yo puedo enajenar activos a título oneroso, a título gratuito, a cualquier título. Lo puedo hacer a cualquier título. Pero los demandantes tuvieron en cuenta lo que está en azul y dijeron, vean, la renta bruta o la pérdida proveniente de la enajenación de activos a cualquier título está constituida por la diferencia entre el precio de enajenación. Esta fue la clave de la demanda. Precio de enajenación. No toda enajenación tiene precio. Hay donaciones que no tienen precio porque son gratuitas. Hay cambio, herencias, legados y donaciones donde se transfieren bienes que no tiene precio porque son gratuitas. Bueno, son onerosas, pero no tienen precio de enajenación. Hay otras operaciones como el pago de dividendos en acciones o la liquidación de sociedades donde entregan bienes, donde esos bienes no se toma el precio. Entonces, el quid de la demanda estuvo en estas cuatro palabras. Precio de enajenación. La DIAN en el concepto confundió que cuando la norma dijo la enajenación a cualquier título, incluía todo. No, incluía todo desde que ese todo tenga precio de enajenación. Eso fue lo que dijo la Corte, perdón, el Consejo de Estado cuando decretó la nulidad de estos conceptos de la DIAN. Este concepto de la DIAN fue decretado nulo. Conclusión, herramientas para planeación tributaria, entregar bienes sin tener en cuenta el valor comercial cuando se hace a título de donaciones. Al momento de liquidación de una sociedad, porque se consideran dividendos. El pago en especie de dividendos. ¿Sí? Entonces yo tengo tres elementos para jugar cuando no necesito vender o enajenar un bien. Aquí hay otras apreciaciones. Los aportes, cuando yo hago aportes, lógicamente que la norma sí dice el 319 que no constituye enajenación los aportes que se hace a una sociedad. Entonces, de una vez está diciendo, ahí no hay enajenación. Entonces, no cabe a cualquier título de enajenación. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que el artículo 90 no siempre se toma el valor comercial, habida cuenta que no en todas las operaciones hay precio de enajenación como las que estamos subrayando en estos documentos que le hemos entregado en el día de hoy.
Aquí coloqué también pues el mismo artículo 90 que ya sabemos que tiene. Otra sentencia del Consejo de Estado, perdón, de la Corte Constitucional, perdón, del Consejo de Estado, me quedé. Creí que era bueno. El Consejo de Estado nos dijo, o mejor, emitió un concepto diciendo que el IVA descontable en activos fijos reales productivos, y ya vemos que aplicable a cualquier clase de operación industrial, comercial o de servicios, dijo que no se podía descontar sino en el año de compra del activo fijo. Entonces, esto no es cierto. Fue declarado nulo este concepto de la DIAN, lo que se concluye que la ley lo ha dicho, se puede descontar en el año de la compra, en el año de la construcción o fabricación o en los años siguientes hasta agotarlo. Recordemos que ayer vieron la tasa mínima de tributación se ve afectada por este descuento tributario. Entonces, ya hay que manejarlo con mayor intuición, con mayor carácter. Entonces, entendamos que esta sentencia existe. Otra sentencia del Consejo de Estado. La DIAN había emitido un concepto donde revisaba las autorretenciones en algunas empresas y decía, usted por el año 2022 me debe unas autorretenciones en el mes 1, 3, 4, 8 o 12. Me debe, no me pagó completo, porque a usted se le olvidó hacer autorretenciones sobre ingresos que constituyen ganancia ocasional. En ese orden de ideas, entonces demandaron ese concepto de la DIAN y le dijeron, pero ¿por qué le van a exigir pagar por el año 22 unas autorretenciones habida cuenta que ya las declaraciones de renta del año 2022, donde se descontaron las autorretenciones y las retenciones, ya ese impuesto fue pagado en su totalidad? Entonces, ¿qué sentido tiene incrementar las autorretenciones para tener que corregir la declaración de renta, pagar esos valores, lógicamente vía retención, solicitar entonces en devolución un saldo a favor porque ya se pagó el impuesto? Lo que dijo entonces el Consejo de Estado es, ojo con esto, no estaba a paz y salvo con la DIAN. Si usted cometió errores de la autorretención, pues que teníamos del punto 8, del 1.60, del punto 40, el año pasado del punto 55, 1.10, 2.90, etcétera, etcétera. Por allá en el manual de retención en la fuente, le voy a decir, en la página 92 están las diferentes tarifas. En la página 92 del manual de retención en la fuente están las diferentes tarifas. Punto 55, 1.10, 1.90, 2.20, 3.60 y 4.50. Esas son las tarifas que tienen. Y muy bien, y hay unas normas especiales ahí que hay que tener en cuenta pues en su momento. Pero entonces la DIAN sí puede venir y decirme, vea, usted me debe los intereses de mora de esa autorretención que me debió haber pagado en abril. Me debe de, vamos a decir, en febrero, para no confundir los 2 años. En febrero del 2022 usted me dejó de pagar una autorretención de 10 millones de pesos. Y su declaración de renta se le venció en abril 10 del 2023. Entonces usted me debe esa platica de ahí hasta allá, con intereses de mora y me debe la sanción. Me imagino que eso debe ser no van a exigir que corrijan la declaración de retención de la fuente del mes de enero, porque no se debe corregir, porque se volvería ineficaz, pues si no se paga en su totalidad. Bueno, pero la DIAN sí puede venir en un pliego de cargos y en una resolución sanción, venir y cobrar la sanción que dejó de liquidar, que es la sanción de corrección reducida por el 640 si se puede, y los intereses moratorios hasta la fecha en que usted pagó los impuestos. Ustedes tengan en cuenta ese tema. Hubo otra sentencia, la 26676 del Consejo de Estado, donde el Consejo de Estado dijo,
no solamente los pagos a través de bancos, cooperativas financieras, instituciones financieras, son los que liberan a los contribuyentes de liquidar perdón, que se me fue la onda. Entonces, liberan a los contribuyentes de desconocer por pagos en efectivo algunas cancelaciones de costos, gastos y pasivos. Entonces, el artículo 771, raya 5, estableció que se necesita que la mayoría de las operaciones se ubiquen a través del sistema financiero. Perdón, este tema no es el de las cooperativas. Estaba pensando que hay un concepto más adelante de las cooperativas. Esta norma se demandó porque la norma dice pagos efectuados al primer beneficiario. Mire cómo dice el artículo 771, raya 5. Medios de pago para efectos de la aceptación de costos y deducciones. Cheques girados al primer beneficiario. Entonces la pregunta, demandaron esa norma porque pues, que no se necesitaba que el cheque tuviera el sello para consignar o pagar exclusivamente al primer beneficiario, sino que se giraba únicamente al primer beneficiario y que no tenía la obligación de tener el sello restrictivo. Lo que dijo el Consejo de Estado fue que sí se puede, sí se puede, mejor, sí es válido exigir que el cheque girado al primer beneficiario tenga sello restrictivo. ¿Por qué razón? Porque esto evita que con ese mismo cheque que yo pague, el otro lo endose y le pague a 2, a 3, a 4, a 5 y no vayan al sistema financiero, sino que hagan digamos, unas rotaciones de estos cheques para hacer cancelaciones en en los diferentes escenarios, ¿cierto? Entonces, esa norma no fue declarada nula. O sea, al demandar, esa norma no fue declarada nula. En lo que se refiere a el concepto que emitió la DIAN, que decía que tenía que ser con sello restrictivo. Entonces, el Consejo de Estado se mantuvo en lo que la DIAN había dicho. En los cheques se deben girar al primer beneficiario con sello restrictivo. O sea, para consignar únicamente en la cuenta del primer beneficiario o para pagar únicamente al primer beneficiario. Quiere decir que esos cheques no tienen rotación, sino que si se giraron de una manera, el beneficiario lo cobra en el banco y si se giraron de otra manera, el beneficiario los consigna en su propia cuenta y desde ahí gira. El concepto de la DIAN también con respecto a la 100VT decía la DIAN que las 100VT debían entenderse 100VT por beneficiario año. Y así no está dicha la norma. Miren la norma como dice, en la parte de abajo se lee. En todo caso, los pagos individuales. O sea, un pago es un pago individual. No importa si el beneficiario es A, B, C o D. La DIAN confundió. Si ese mismo beneficiario recibe en el año más de 100 VT, ese gasto es no deducible por esta norma que está aquí. Y entonces el Consejo de Estado le dijo a la DIAN, no señor, no señor, eso no es así. Por transacción, o sea, yo puedo a una misma persona hacerle pago en efectivo hasta por 100 VT por transacción, aunque en un mes haga 10 y en el año haga 100 y se convierten en gastos deducibles. Entonces, los 100 no se deben entender como dijo la DIAN, que era por beneficiario año. Los 100 VT no podría superar
o mejor, los pagos en efectivo a una misma persona no podrían superar 100 VT beneficiario año. No, es 100 VT por pago individual. Ahí sí el Consejo de Estado no le dio razón a la DIAN. Entonces, en esa sentencia, cheques girados al primer beneficiario tienen todo el apoyo del Consejo de Estado. Todo el apoyo del Consejo de Estado. En cambio, los 100 VT les anularon la norma. Muy bien. El artículo 29.1 del Estatuto Tributario, vamos a hablar ya conceptos de la DIAN. Nos salimos del Consejo de Estado y nos vamos para conceptos de la DIAN. Este primer concepto que encontramos es el terminado en 416 del 31 de marzo. Es muy importante entender que el artículo 29.1 del Estatuto Tributario, que lo trajo la ley 2277, estableció que los pagos en especie hay que hacerles un control. ¿Qué control? Voy a leer el contenido de ese artículo 29-1 del Estatuto Tributario para que nos quede claro. Aquí lo tenemos y aquí lo tenemos. Ese 29.1 lo cambió pues la ley 2277 y dice, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios constituyen pagos en especie y deberá reportarse como ingreso a favor del beneficiario a valor de mercado los que efectúe el pagador o terceras personas por la prestación de servicios o adquisición de bienes destinados al contribuyente o a su cónyuge o a personas vinculadas con él por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segunda afinidad o único civil, siempre y cuando no constituya ingreso para el prestador del servicio. Entonces, yo le puedo pagar a mi gerente, al gerente de mi empresa, un salario de 30 millones y un arrendamiento de 5 millones de pesos de su apartamento, pero no se lo pago a él, sino que se lo pago a la agencia de arrendamiento. ¿Cuál es el ingreso tributario? ¿Cuál es la deducción para mí como sociedad? Los 30 de salarios del paciente llamado Francisco y los 5 millones que le pagué a la agencia de arrendamientos para que Francisco viviera en ese apartamento. Pero ¿cuál es el ingreso para el trabajador? Uno se pregunta, ¿serán 30 o serán 35? Hay una sola respuesta, la segunda, son 35. Hay un pago en especie que se llama arrendamiento. Entonces, ¿el gasto va a quedar dos veces? No, cuando usted deje el gasto que lo que le pagó a la agencia de arrendamientos, quietecito porque a él le pagó 5 millones, déjelo allá. Pero cuando usted le cargue al trabajador en la nómina un pago en especie de 5 y le reste un deducible de 5 para que no le pague más de 30, el trabajador hay que reportarle y hacerle la retención con base en 35. Y la empresa tendrá que tener una recuperación de deducciones, pero no puede anular ni el pago a la agencia de arrendamientos, ni puede dejar de apuntarle al trabajador los 5 millones por ese arrendamiento. Y cuando digo arrendamiento de vivienda, pueden haber muchas cosas en especie. El concepto de la DIAN, este concepto dice, será expensa deducible para la empresa, siempre y cuando tenga relación de causalidad, lógicamente. Pero lo más importante es que esa especie se sume al beneficiario de ese pago, ¿sí? Que normalmente es el gerente, el dueño, el subgerente, la señora, el señor de unos o de otros, la familia, etcétera, 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 que hay muchos gastos que los toman como deducibles siendo no deducibles o que siendo deducibles omiten apuntar este ingreso adicional en cabeza del beneficiario, habida cuenta que la empresa también se lo tomó como deducible en su declaración o denuncio rentístico.
Perdón un momentico que me está sonando aquí este señor. Muy bien. Entonces, por favor, démosle una leída a este concepto terminado en 416, que es muy importante tenerlo. La norma, la ley 2277 creó 4 dependientes adicionales para restar el impuesto de renta. Y yo afirmo, y para restar la retención en la fuente. Significa lo anterior, que en los 1.340 UET que usted tiene entre deducciones y rentas exentas, como lo vamos a ver después, eh, se encuentra, no se encuentran estos 4 dependientes. Hay un dependiente. Ahí arriba, en los 1.340 VT, hay un dependiente. Y abajo pueden haber hasta 4, siempre y cuando dependan de usted. Y ese beneficio son 72 VT por dependiente año, o sea, 6 VT por dependiente mensual. La norma no dice que no se pueda restar de la retención en la fuente, como sí dice de ese 1% que también se puede restar por compras de bienes o servicios como una deducción adicional en la declaración de renta. Entonces, bajo mi punto de vista, ese dependiente también lo puedo restar en la retención de la fuente mensual, habida cuenta que se puede restar en la declaración de renta anual. Entonces, si yo tengo 1 o 2 o 3 o 4 dependientes que van abajo y un dependiente que va arriba, puedo tener hasta 5 dependientes, si es que realmente tengo esa obligación a mi cargo. Lo que está diciendo este concepto de la DIAN es que los mismos dependientes no se pueden usar por personas diferentes. O sea, yo no puedo usar un hijo en cabeza de los 2 cónyuges, sino solamente uno de ellos. En el caso del documento soporte que elabora un mandatario, Ángela estuvo hablando en la mañana también sobre mandatarios y expresaba pues de que el contrato de mandato sigue vigente y hay unos reportes en medios magnéticos necesarios y específicos para estos mandatarios o estos mandantes. Aquí le preguntan a la DIAN, vea, si yo compro a través de un mandatario y el proveedor no está obligado a emitir factura, entonces, ¿quién debe elaborar el documento soporte? Y la DIAN le responde, el mandatario, con base en los contenidos de este artículo que estamos expresando en este lugar. Entonces, es claro, y me parece que es obvio, el mandante no tiene relación con el proveedor. Entonces, quien tiene la relación con el proveedor es el mandatario. A este es a quien le toca entonces elaborar el documento soporte y enviárselo al mandante para soportar con el mismo los costos y gastos de ese proveedor que no está obligado a facturar. Otro concepto, el término para corregir errores de imputación con base en el artículo 43 de la ley 962 del 2005. Yo aquí hice otras trampitas que no les entregué este material, pero usted lo consulta y lo puede pegar en su material de trabajo. El artículo 43 de la ley 962 del 2005. Dice este artículo de la ley 962. Dice que la corrección se podrá realizar en cualquier tiempo. La DIAN había dicho que solo dentro del término de firmeza de la declaración que recibe esa imputación. Ejemplos. Se me olvidó arrastrar un saldo a favor. Ya pasó el año que tiene el artículo 589, ya pasó el término de firmeza del 714 que da 3 años o un poco más.
o 5 años si yo compensé pérdidas o generé pérdidas. Pero se me olvidó arrastrar el saldo a favor del 2018 para el 19. Se puede hacer en cualquier tiempo. O sea, ya la DIAN, esto en armonía con alguna sentencia que salió en ese sentido, dijo, el artículo 43 de la ley 962 dice que en cualquier tiempo, o sea que si usted cometió un error y tiene un problema de una solicitud de devolución de un saldo a favor porque se le vencieron los términos, le puede decir a la DIAN, vea, no me admitieron la solicitud de devolución del 2022 y ya se me vencieron los 2 años para solicitarla, la voy a perder, no la pierda. Que se la pasen del 22 al 23 y si es posible hasta el 24. Ya usted, con base en el artículo 43 de la ley 962, las imputaciones que usted no hizo, se le olvidó, omitió o por alguna circunstancia variaron y bueno, quedaron como medio enredadas, le puede pedir a la DIAN que por favor le corrija ese hecho. Muy común este tema cuando estamos solicitando devoluciones o compensaciones de saldos a favor. Listo. Entonces, es muy claro, pues, este concepto de la DIAN terminado en 366 que me da la oportunidad de solicitar en cualquier tiempo esta situación con la DIAN. Muy bien. Hay otro concepto. Este era aquel del que estaba hablando cuando analicé la sentencia del Consejo de Estado. No solo las consignaciones en bancos, entidades financieras e instituciones financieras son las que me dan el derecho a tomarme los costos y gastos por haber canalizado los recursos por esas instituciones. Me están diciendo, actúan también como instituciones financieras todas las cooperativas financieras, las de ahorro y crédito, organismos cooperativos de segundo grado e instituciones auxiliares del cooperativismo de carácter financiero o de seguros. O sea, si yo canalizo los recursos a través de estas instituciones, no voy a tener problemas con los pagos en efectivo que me prohíben hacer el artículo 771, vaya sí. Este es uno de los conceptos más importantes del año 2023 emitidos por la DIAN. Termina en 1670 del 25 de octubre del 2023. ¿Listo? Dijo la DIAN, si usted como contribuyente le da por volverse vivo, más de lo que somos, y usted me aporta bienes a una sociedad con el fin de bajar el valor intrínseco de su acción o modificar el valor de algunos bienes que están pagando impuesto de patrimonio o que con él estaría muy cerquita de empezar a pagarlo, le voy a decir que si usted hace esas trampitas, yo, con base en el artículo 869, que se llama abuso tributario, le puedo hacer devolver la operación para que quede como está. ¿Qué significa eso en cristiano? Vamos a ver el siguiente ejercicio. Vamos a poner a una persona que tiene un bien y que está evaluado en 10.000. Póngale los ceros que usted quiera. Yo lo hice con 10.000. Podemos hablar 10.000 millones de pesos o 10 millones, lo que usted quiera. Y usted, para evadir, hablemos de 10.000 millones, que es más cerca del impuesto al patrimonio. Usted tiene un bien de 10.000 millones y entonces usted lo quiere aportar a una sociedad con prima. Ya veremos el ejemplo ustedes ya lo tienen ahí en las hojas siguientes, pues para que no nos digamos mentiras. Entonces, de esta manera usted va a bajar ese valor de 10.000 que tenía en patrimonio
lo va a convertir, según el ejercicio, en una partida diferente. Veamos cómo se presenta esta situación. Esta es la situación inicial. Esta es la situación inicial. ¿Cuál es la situación inicial? Que hay accionista A, B y C, y el número de acciones que tiene A se llama 1, el B tiene 2, el C tiene 2, total tenemos 5 acciones a un valor nominal de 100 pesos, 500 pesos, y el valor intrínseco vale 100, 200, 200, vale 500. No ha pasado nada. Eso era lo que existía antes de hacer lo que la DIAN está diciendo que se prohíbe y que vamos a llamar de aquí en adelante abuso en materia tributaria. Segundo escenario. El señor A, que tiene un bien de 10.000 millones de pesos, dice, vea, hágame el favor, yo voy a aportar este bien en 10.000 millones o en 10.000. Me dan una acción por un valor nominal de 100. Veanla aquí. Me dan un valor nominal de 100 por esa acción. Ya quedo con 2. Mi valor total nominal queda en 200. El otro tiene 2, el otro tiene 2, el otro no aportó nada, no aportó nada. Quedaron 6 acciones, pues lógicamente una más, porque el señor A tenía una acción y pasó a tener 2 acciones. El valor nominal se modificó en 100 pesos, una acción adicional para el señor A. Y las acciones que quedaron fueron el valor total antes de, o mejor, después del aporte, es que le dieron una prima por 9.900, más 100 le da los 10.000. Entonces el patrimonio de la sociedad quedó en 10.500 millones. Con ese aporte que hizo el señor Pepe de 10.000 millones de pesos, aportó un bien a esa sociedad, le dieron una acción de 100 millones y una prima en colocación de acciones de 9.900 por la diferencia. Ese era el costo fiscal del señor Pepe cuando tenía ese bien y estaba pagando impuesto al patrimonio porque 10.000 millones da para pagar impuesto al patrimonio. Entonces el señor muy romántico dijo, bueno, vamos a aportar y ya con ese aporte a esa sociedad, el valor intrínseco de la acción mía ya queda no en 10.000, en 10.200, sino que queda en 3.500, porque el valor total de los 10.500 se divide entre 6 acciones y a cada uno le toca 3.500 millones de pesos de valor intrínseco. Entonces, cuando yo tenía un activo por 10.000, aportándolo a una sociedad y comparando con el valor intrínseco, porque la norma me dice, el impuesto al patrimonio de las acciones en una sociedad se tomará por el valor intrínseco si este es inferior a mi costo. ¿Cuánto me costó hacer un aporte de una acción a esa sociedad? Me costó 10.000. Me dieron 100 de valor nominal y 9.900 de prima. Yo tengo como costo de aporte 10.000. Pero como no tengo bien sino acciones, ya la acción, las acciones que tengo valen 3.500. Entonces mi patrimonio bajó de 10.000 a 3.500. Una módica rebaja de 6.500. Puede que con ese valor todavía lo coja el impuesto al patrimonio, pero no con las tarifas que lo coge los 10.000 millones que tenía antes de hacer ese aporte a esa sociedad. Es ahí lo que quiere la DIAN, quiere evitar y está diciendo, eso puede generar abuso. ¿Y qué implica que genere abuso? Que a mí me mandan un emplazamiento especial. Hay que leer 869 y 869, 1 y 2, los que hayan ahí en adelante. La DIAN puede devolver, hacer devolver ese aporte a esa sociedad y dejar al señor con una acción por 100 pesos
y con un bien por 10.000 pesos y cobrarle el impuesto al patrimonio sobre 10.000 y no sobre 3.500, que él hizo esa figurita es para bajar las acciones, porque si el valor intrínseco es menor a mi costo de adquisición, se liquidan por el valor intrínseco que es menor. Muy bien. Está diciendo la DIAN en este concepto del 27 de octubre del 2023 que una persona que hoy se acoge al régimen simple no puede quedar en beneficio de auditoría si en el año anterior estuvo en el sistema ordinario. Y voy a agregarle más. Tampoco, lo voy a ver mañana, tampoco tendrá beneficio de auditoría si hoy es simple y ayer también fue simple, en el año anterior. ¿Por qué? Porque el sistema simple no es incremento en el impuesto sobre la renta. Ahí no se paga un impuesto a la renta, sino un impuesto sustitutivo del de renta, que aunque incluya el de renta, pues incluye otros impuestos adicionales, que es el impuesto de industria y comercio y el impuesto, la sobretasa bomberil. Entonces, como yo no puedo comparar el impuesto de renta de este año del régimen simple, porque no es renta, con el año anterior, hoy en el régimen simple, por más que incremente el impuesto, no me puedo acoger al beneficio de auditoría. Muy bien. Aquí hay un concepto bien interesante. Hoy está muy de moda el tema de restitución de tierras. Entonces, si yo ayer tenía una tierra y me la quitaron, yo puedo dejar de declarar esa tierra que me quitaron sin ningún problema. Eso es lo que está diciendo. Otro concepto de la DIAN diferente a este, pero está relacionado con el mismo. Y en sentido contrario, si ayer me quitaron la tierra y yo frente a una demanda logré que me restituyeran esa tierra, yo la debo incorporar a mi declaración de renta sin necesidad de liquidar renta por comparación de patrimonios. Eso se justifica solo, o sea, no tengo que justificar el incremento y eso no constituye ingreso y no constituye ingreso ni mucho menos ingreso grabado, sino yo tenía ayer una tierra de 100 millones de pesos, me la quitaron, me quedé en menos 100 millones, declaro menos 100 millones, no tengo problema, estoy justificado porque me quitaron la tierra. Y demandé y al cabo de 5 días, 20 años, me restituyeron la tierra, hoy la incorporo en mi declaración sin ningún problema y eso justifica per se que tengo derecho a colocarla en un patrimonio sin pasarlo por la renta. Aquí hay otra sentencia donde se reclama una indemnización, mejor, un concepto de la DIAN, donde se reclama qué significado tiene una indemnización por una sentencia de la Corte Internacional. Las sentencias de la Corte Internacional ordenan restituir los daños a aquellos demandantes sin, en su integridad, por el valor total íntegro, sin reducciones derivadas de cargas fiscales. Significa lo anterior que a mí no me pueden sacar retenciones en la fuente si lo que me están dando es una indemnización motivada por una sentencia de orden internacional. Listo. Uno podría pensar, y tampoco me pueden obligar a pagar impuestos, porque es una indemnización de daño emergente, porque la Corte ordenó pagarlo en su integridad, que la indemnización sea entregada de forma íntegra. Entregada de forma íntegra no significa que hoy sí me la entregan íntegra, pero mañana me quitan el impuesto. Podría uno pensar que por ser una sentencia de esta naturaleza, hasta podría dejar de pagar impuestos, pero dejemos eso para resolverlo
más tardecito. Este concepto de la DIAN también nos dijo que si yo recibo una indemnización, no hay que tener en cuenta el límite de las 790 VT. Le preguntaron si tenía que tener en cuenta el límite de 790 VT y él respondió no. Y en el concepto dice, el número de años o de meses trabajados hace parte de la referencia legal para su liquidación desde el punto de vista estrictamente laboral. No es aplicable el límite anual de 790 VT siguiendo el mismo criterio jurídico plasmado en este concepto. Yo fui a averiguar este concepto y este concepto hablaba de las 240 VT mensuales que existieron hasta el momento en el cual teníamos las 5040 VT. Entonces, nada que ver esto con los 790. En mi criterio, estoy en desacuerdo con la DIAN cuando yo pago una indemnización. Si ese señor trabajó de enero a julio y ya se consumió parte de los 790 VT de rentas exentas en rentas laborales, yo solo le puedo descontar o mejor tomar como rentas exentas de esa indemnización que le doy en julio 31 o en agosto primero, hablemos de agosto primero, lo que le quedó faltando para acumular las 790 VT del año. Las 790 VT son anuales. Y este concepto a que hace referencia la DIAN hacía referencia a 240 VT mensuales. ¿Qué es lo que dice el concepto de la DIAN y se ha mantenido? Que ese límite mensual no se aplica. ¿Por qué? Porque la indemnización no es mensual, es única, una sola vez. Esa es la razón para defender que no aplicaban los 240. Pero los 790 son anuales y este concepto hablaba de 240 mensuales, luego no se puede juntar lo uno con lo otro. Conclusión, sí hay que tener en cuenta al pagar una indemnización de controlar ese límite de los 790 años. Muy bien. Otro concepto de la DIAN bien interesante. Si a mí me perdonan una deuda, yo no tengo que declarar eso como renta ordinaria, sino como ganancia ocasional. Anteriormente la DIAN decía que era renta ordinaria y ahora devolvió el concepto y dice que es ganancia ocasional, habida cuenta que el artículo 302 dice son donaciones, cualquier acto jurídico, cualquier otro acto jurídico celebrado inter vivos a título gratuito. Entonces, esos perdones de deuda, ¿qué me hicieron? O sea, yo debía 100 millones, me los perdonaron, me enriquecí, pues claro que me enriquecí. No tengo que pagar ese enriquecimiento a título de renta, sino a título de ganancia ocasional, hoy con una tarifa del 15%. Hasta aquí, entonces, todo lo que tenemos que ver con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la jurisprudencia del Consejo de Estado y los oficios y conceptos de la DIAN. Pido excusas porque en algunas partes trabajé con unos documentos que no se les envié, pero son normas de leyes que los copié ahí para hacer más expedita la explicación de este temario. Entonces, para mañana les pido un favor muy especial, no lo olviden, traer el manual de retención en la fuente que lo vamos a utilizar en su intensidad. Eh, no sé si el IVA hay que traerlo mañana, Ángela, no Sí, recuerdo. sí, Sí, por El favor. IVA sí, también, Lebrando. ok. El IVA Mm. también, tenerlo en cuenta. Tener en cuenta pues el calendario, que ese tiene un montón de cositas buenas que debemos aprovechar. Me permito hacer la publicidad para que inviten a sus colegas, amigos o vecinos
a nuestra actualización tributaria de la tercera semana del mes de febrero, que será de manera presencial en el Centro Comercial San Diego, e inscribirse pues a través de la página, a través de los medios que tenemos. No olviden también que los amigos se merecen un nuevo manual de retención, un nuevo manual del IVA y un calendario tributario, sobre todo el 1 de marzo, Día del Contador. Ese día se merecen ese premio, de manera pues que podemos hacer unos regalos bien interesantes. Y recuerden que si llevan los dos libros, pues tendrán los valores comerciales, pero se les regala el calendario tributario. Vamos entonces a dar pie a las preguntas. Yo voy a darle Descansar. paso de que conteste las primeras a Ángela y luego yo tomo las preguntas relacionadas con mis temas.